Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos a un programa más de HD. Como ya saben, es un espacio donde hablamos y tratamos temas que de repente son un poco tabú y que no se tratan usualmente en las congregaciones. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de un tema, orgullo y prejuicio. Y hemos pedido a los jóvenes de nuestra congregación que nos puedan hacer sus preguntas. Así que pasamos al segmento de preguntados. Bienvenidos al segmento de Preguntados. El día de hoy vamos a preguntarles a los hermanos de la iglesia si tienen algunas preguntas o algunas dudas acerca del tema del homosexualismo. Un tema muy difícil de tratar. Acompáñenos a verlo. Estamos con Isaac. Isaac, ¿tiene alguna pregunta acerca del tema que estamos tratando? La verdad es que sí tengo una pregunta que me gustaría que me respondieran, que es ¿cómo surge? ¿Por qué esa acción? ¿Por qué las personas que llegan a esa conclusión de eso? O sea, esa es mi pregunta. ¿Por cómo surge? ¿Por qué? Muchas gracias, Isaac. Hola, April. Tú tenías una pregunta para los conductores que están allá en el set principal. Dinos. Es que yo tengo una pregunta es porque hay personas que deciden ser homosexuales o de la comunidad, pero hay personas que la menosprecian y la empiezan a criticar diciendo que solo es una etapa, que nada de eso tiene razón y que posiblemente sea el infierno y realmente es pecado. Y yo quisiera ver por qué las desprecian si realmente son personas, solo que son diferentes a las demás. Listo, muchas gracias. Estamos con el hermano Rey. Hermano, ¿tiene alguna duda acerca del tema que estamos tratando? Bueno, mi duda sería que si está bien ser gay, digamos, y creer en Cristo. Muchas gracias, hermano. Hola, Darlene. Darlene, ¿usted tiene una pregunta o algunas preguntas para nuestros conductores que están ahí en el set? Ok, una de mis preguntas sobre el homosexualismo podría ser ¿por qué en la iglesia normalmente tienden a verlos juzgando, los juzgan? ¿Por qué será? ¿O realmente qué se puede hacer para una persona que está luchando con el homosexualismo para sentirse cómoda en una iglesia? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Muchas gracias. Bueno, escuchamos las dudas que tienen algunos hermanos de la congregación. Esperamos que allá pues los puedan responder y puedan evacuarlas. Y este fue el segmento de preguntados. Yo soy Brenda. Yo soy Jafet. Adiós. Sin duda, muy buenas preguntas. Bienvenidos a todos los que me acompañan el día de hoy al programa de HD. Y vamos a responder todas esas preguntas, como siempre, bajo la palabra de Dios. La primera persona que nos hace la pregunta nos dice, ¿por qué deciden y llegan a esta conclusión? Parafraseando un poco, ¿por qué deciden tener esta identidad sexual? ¿Nacen o se hacen? ¿Qué pensamos? Sí, yo creo que es un tema que abordamos en un programa el año pasado que se llamaba Identidad de Género. Y precisamente veíamos cómo uno de los factores, y yo creo que tenemos que separarlo en distintos factores, hay factores físicos, hay factores sociales que tenemos que evacuarlos. Entonces, ¿qué factores afectan? Uno de ellos es la crianza en sus hogares, qué tanto estuvo ausente o presente padre, madre. Todo eso afecta psicológicamente al niño y entonces crece con algo que él tiene rechazo hacia alguien de su propio sexo, ¿va? Y se identifica con el sexo que no debe identificarse. Entonces creo que ese es uno de los factores más importantes que se presenta. No sé cómo se cataloga ese factor. Bueno, sí, existen diferentes factores, ¿verdad? Tenemos los factores psicosociales, como ya lo mencionó, ¿verdad? Lo que es la crianza, la parte de la familia, sobre todo en los niños, ¿verdad? Porque acuérdense que los niños están en una etapa de crecimiento, ¿verdad? Está también la parte de la identidad sexual, que es muy importante y que sobre todo se va a desarrollar más que todo en la adolescencia, ¿verdad? También existe la parte biológica, la parte genética, existen enfermedades intersexuales, que por ejemplo el síndrome de Klinefelter o el síndrome de Turner, ¿verdad? Que son alteraciones en los cromosomas y que estos pueden generar
cierto grado de crisis de identidad sexual en los niños, ¿verdad? Por la anormalidad en sus hormonas, en sus genitales, ¿verdad? Y esto podría generar algunas alteraciones, pero recordemos que estos casos son casos muy aislados, son casos particulares, y al ser enfermedades, estas deben ser tratadas, ¿verdad? Desde el punto de vista endocrinológico, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista también psicológico. Entonces ya debería haber un equipo que podría encargarse de tratar estos casos, ¿verdad? Sí, aquí definitivamente tiene que estar el componente identidad, ¿verdad? Es lo que se ha mencionado, es como el factor común. La identidad de la persona se vio afectada por todos los frentes a lo largo de su crecimiento. Sí. Y ahí es donde a qué se ve involucrada la persona, eso es lo que va a estar afectando su identidad. Correcto. Si por ejemplo pertenece a una familia donde no existen los valores necesarios para construir una identidad que se pueda sostener en la adultez, entonces ahí vamos a ver esos fallos eventualmente, ¿verdad? Y en este caso, digamos que el riesgo es que un individuo asocie su completa identidad con una sola arista, digamos, de toda la complejidad del ser humano, que se refleje solo en la arista sexual. Y entonces es tan frágil ese elemento que lo va a ir modificando en todas sus relaciones humanas que eventualmente tropieza. Y lo que queremos es mostrar que existe un camino donde, de acuerdo con su genotipo, podemos ver que esa persona Dios la hizo hombre o la hizo mujer y construir sólidamente en base a ese genotipo. Hay un grupo de personas que le están diciendo afuera, no, sos homosexual, bienvenido. Entonces, hay una presión también de ese lado. Dice, ¿por qué llegan a esta conclusión? Es importante también eso, la presión social. Es una influencia externa, ¿verdad? Que se está inyectando, como nos decía el pastor en algún momento, en las familias, en las escuelas, en la sociedad, en las películas, ¿verdad? Y es interesante porque los estudios que uno ha podido encontrar son estudios que se realizaron hace mucho tiempo atrás. Sí. ¿Y por qué ya no se siguen haciendo estudios de estos? Porque ya se dijo que esto es normal. Entonces ya no se cataloga como un problema. Entonces al no catalogarse como un problema, ya no hay que estudiarlo. Entonces, pero si estudiáramos ese problema hoy, veríamos que ya hay otros factores, no solamente en el hogar. Ahora los amigos, los compañeros, la misma escuela, el mismo gobierno, con las enseñanzas que están llevando a la gente a pensar así. Entonces confunden al niño. Y llega confundido a la adolescencia, y entonces ahí donde se vuelve más crítico. Entonces creo que por eso ahora le dicen, no, eso es normal. Entonces la gente dice, normal, entonces me voy a ir por ese camino. ¿Y qué sucede? Puede ser que una persona sienta que es normal para sí mismo, ¿verdad? Esa persona dice, pero es que así soy. El punto es que su ser humano está apuntando en carne biológicamente, está apuntando a algo que la Escritura nos dice de que esa carne va en oposición al espíritu, como que sus deseos van en una dirección. Si usted no tiene, por tanto, por ejemplo, una guía espiritual, una fortaleza espiritual, entender que nos dice la Escritura, que sabemos que un niño está expuesto a esto, ¿verdad? Porque no lo sabe. Entonces, digamos que esa carne puede tomar el control. Pero la Escritura claramente nos dice que a pesar de que todos estamos bajo la misma cortina, todos somos malos, sin Dios no podemos hacer bien, lo que tenemos que comprender es que solo con Dios podemos detectar cuál es el camino correcto. Y entonces ahí es donde viene la Escritura a darnos la luz, ¿verdad? La luz al camino, de saber que este comportamiento humano tiene que ser estudiado para saber de que el camino correcto es uno que va en opuesto a eso que la carne está diciendo. Quería apuntar otro factor, tal vez para que lo conversemos también. Ya hablamos de factores así de crianza, de ausencia de figura paterna o materna. También hablábamos de la influencia que existe en el exterior, pero hay otro que lastimosamente lo hemos encontrado con cierta frecuencia, y es los abusos. O sea, y el cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos es realmente relevante. Y es personas cercanas a la familia, de la misma familia, las que generan ese problema. O sea, a veces un abuelo, a veces un tío. Entonces sí hay que cuidar mucho a los hijos, porque ese es un factor que se presenta lastimosamente con alguna frecuencia. Es correcto, tenemos que pensar, y lo que hablamos al inicio de la identidad, los primeros 6 años de vida de un niño son críticos, porque son esos primeros 6 años donde el niño puede aprender a ser seguro de sí mismo, o puede ser un niño temeroso, o puede entender que está bien ciertas cosas. Entonces, si él ve
violencia en su casa, él va a considerar y creer que esa violencia es correcta. Entonces uno ve en la escuela a un niño que le pega al otro niño y dice, ay no, qué terrible ese niño, pero no, esas son actitudes que ve en casa. Lastimosamente, y lo hablábamos cuando hablábamos del tema de adolescentes, el cerebro de una persona se desarrolla incluso hasta los 21 años de edad. Entonces, estamos hablando de una etapa donde esas influencias van a ser o positivas, pero también negativas. Vemos otro factor donde la crianza se vuelve respetuosa y se vuelve bien, este concepto muy de moda, de no hay que regañar al niño, que si el niño quiere ponerse maquillaje hay que dejarlo porque no hay que regañarlo, pero se ha confundido este término de crianza respetuosa porque antes que era, te portaste mal, pues en maicito, ¿verdad? Y a pegar y hasta que le sangran las rodillas. Entonces ahora se ha vuelto lo opuesto, nunca se le regaña, nunca se le dice nada, pero nos perdemos entonces en nuestro papel de padres y madres. Una crianza respetuosa no es aquella donde yo voy a dejar que mi hijo haga todo lo que quiera, sino saberle orientar de manera saludable. ¿Qué pasa en muchos países como Estados Unidos? En la misma escuela dicen, no, el niño tiene que poder explorar su sexualidad a los 6 meses, a los 5 años, 6 años, 7 años, es ridículo. Pero lo vemos muchas influencias que lastimosamente son influencias que vienen a nuestros países latinoamericanos. Correcto. Y algo que me gustaría recomendar a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, por cualquier otro medio, es... les recomendamos que antes de ver este programa, bueno, los que lo están viendo pues lo van a ver, ¿verdad? Pero que también lo puedan complementar con el programa de identidad de género, ¿verdad? Fue un programa bastante amplio donde hablamos todos estos factores con mayor detenimiento, los factores sociales, psicológicos, genéticos, todo lo que tiene que ver para poder ahondar un poquito, profundizar un poquito más en cuanto a esta pregunta, ¿verdad? Identidad de género, no se lo vaya a perder, siempre en nuestra página de HD. Entonces, en resumen, no necesariamente podemos decir que hay un solo factor, ¿verdad? Puede ser muchos factores, pero sí principalmente cuando hay un abuso que a veces pensamos sexual, pero no, puede ser un abuso emocional, una ausencia de un padre de familia, y todo eso va dañando esa identidad que después lo orienta a confusión, y esa confusión pues muchas veces no es la iglesia, ¿verdad?, que capta esa mente confundida, sino de repente creo que mundo, exactamente. Se confabula con lo que mencionaba Susan, ¿va? Alguien se siente rechazado por ese comportamiento que tiene por el mismo grupo, digamos, de jóvenes, y entonces termina siendo aceptado por otro grupo que se comporta igual, y entonces termina tomando esa decisión. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué desprecian a los homosexuales en las iglesias o en la congregación? Parafraseando un poquito, ¿por qué hay rechazo hacia los homosexuales en las iglesias? No siempre va a haber un desprecio, ¿verdad? Pero sí se nota el rechazo como un componente de la naturaleza humana, ¿verdad? Es como que hay un comportamiento gregario, la gente se agrupa. Entonces, al haber distinción en las características en grupo, pueden existir esos elementos de rechazo. Pero nuevamente, ese es un elemento prácticamente implícito, es como que viene parte de la naturaleza carnal. Por tanto, nosotros tenemos que, con la naturaleza antropológica, tenemos que luchar con eso. Ya al ser transformados entendemos que tal vez nuestro cuerpo, nuestro ser quiere una cosa, pero que es opuesta al espíritu. Y en este caso, la cortina de Dios es todos pueden ser redimidos, ¿verdad? Todo cuerpo puede ser redimido para después estar glorificado en el reino de Dios. Entonces, en este caso, vemos que ese posible prejuicio es porque hay agrupamiento natural, ¿verdad? La congregación está agrupada y la persona que se puede acercar probablemente no siempre está con el deseo de soltar de donde viene, ¿verdad? Viene a querer tal vez imponer o mezclar sus deseos en medio de la congregación. Ok, sí, con esta parte sí quisiera agregar también que una parte del por cual existe ese desprecio o ese rechazo que no debería de existir, ¿verdad? Es por la cultura latinoamericana, ¿verdad? En general, existe una cultura machista en la cual se dice que el hombre no tiene que llorar, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser valiente. Y existen muchas personas que luchan con este tipo de situaciones, ¿verdad? Que quizás son un poco afeminados, quizás tienen algunos problemas. Y lo primero que hace tal vez el familiar o el amigo o la persona de la iglesia es criticarlo, o verlo de menos, o decir, o señalarlo. Entonces, esa cultura influye bastante, y también la otra cultura que creo que influye mucho es la parte de la religiosidad.
porque se empieza a criticar a la persona, se le empieza a decir te vas a ir al infierno, sos un pecador, hijo del diablo, ¿verdad? Entonces se hacen muchas cosas que lastimosamente hacen que la persona se sienta mal y esté despreciada y esté rechazada cuando no debería estar pasando eso, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, yo creo que es interesante esta pregunta, ¿verdad?, que hace el joven. ¿Por qué desprecian a los homosexuales? ¿Verdad? Me imagino que la persona que hace esta pregunta ha notado, ¿verdad?, estos comportamientos dentro de las congregaciones. Entonces es importante destacar que todos los pecados a la luz de la palabra de Dios son igualitos, ¿verdad? No hay uno más grande que otro, tal como es una mentirita blanca, como el que decimos blanca, pero no es blanca, ¿va? Sí. Entonces, como cualquier pecado de índole sexual. Pero tendemos nosotros humanamente a categorizar los pecados y bíblicamente eso no existe. Entonces es por esa razón que también tenemos que, las congregaciones tenemos que instruir también a las personas que todos los creyentes es un hospital. A la iglesia llega de todo tipo de personas. Entonces tenemos que estar, ¿verdad?, con un corazón abierto a recibir a todas aquellas personas. Miren, desde el primer momento que llega un homosexual o cualquier persona con cualquier tipo de pecado a una iglesia, es porque necesita de Dios y quiere buscar de Dios y quiere cambiar. Entonces es importante que como hijos de Dios mostremos ese amor a estas almas, ¿verdad? Porque Amén. Están sedientas de buscar al Señor. Sí, yo quería aportar un elemento histórico también que está en la Escritura, y es a Jesús lo criticaban por comer con publicanos, pecadores y rameras. En aquel tiempo, ¿quién los criticaba? La clase religiosa, los legalistas, precisamente. Entonces, ahí sí podemos ver que en esos hay personas que pueden creerse súper espirituales, sí, y que soy perfecto. Y entonces no soy como este publicano que está aquí a la par mía, ¿va? Entonces creen que todas las personas deben de ser así, seguir reglas, seguir normas, como bien mencionaba José, o sea, hay patrones, ¿verdad? Entonces como la persona se sale del patrón, entonces viene esa crítica. Creo que la religiosidad que apuntaba Carlos es realmente un tema que no está bien, en el sentido de Cristo nos llama a que todos podamos acercarnos a Él, no importa quién sea. La invitación es para todos. Claro, cuando nos acercamos a Él, nuestra vida Él la transforma. Entonces, ¿por qué puede existir este prejuicio o este rechazo? Porque en la iglesia todavía hay gente carnal, o sea, hay gente religiosa, sí, hay gente que no ha nacido de nuevo. Entonces, no es una justificación, como bien dije Carlos, eso está mal. O sea, no debería darse eso. Más bien deberíamos de ser los primeros llamados a que la iglesia empiece a llenarse de personas que necesitan de Dios. Sí, entonces, es así. Y probablemente haya una concepción errónea con esto del rechazo hacia las personas homosexuales, porque lo mismo aplicaría si fuera un violador. Por ejemplo, si viene una persona que yo sé que es violador, yo no me voy a sentir cómoda de sentarme con esa persona, ¿verdad? Ya hay un rechazo innato que nada tiene que ver con que la persona sea homosexual o no. Si es una persona, por ejemplo, un ladrón, claro, hay cosas que de repente son más difíciles de ver. Probablemente si es una persona homosexual con tendencias a ser más afeminado o una mujer que tendencia a ser más macha, sí, son cosas que se ven claramente, pero nadie sabe. Exacto. Hay otros pecados que no se notan. Y tal vez por eso viene eso, porque esto es de repente un pecado que es más visible, que otros. Así es. De acuerdo. Y también puede ser que, así como lo dice 1 de Juan 3, que cuando el creyente lee la Escritura, puede ser que se queda en porciones pequeñas sin complementar. Por ejemplo, dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, claramente, si nos quedamos solo con esa frase, claro que sí, tenemos que rechazar todo lo que traiga un pecado, pero la palabra continúa y siempre es abierta y nos dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, Dios mismo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, en este caso, si Dios está en nosotros y si Dios está en nuestra congregación, el propósito es que ellos miren que pueden lograr esa transformación solo con Dios. Así es. Hay un pasaje que está en la Escritura en 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde habla de personas que están en la iglesia. Y esas personas que están en la iglesia dice que habían fornicarios, habían idólatras, habían homosexuales. Pero claro, dice, esto eran algunos. Pero imagínense una iglesia que rechace o que empiece a correr a ese tipo de personas. Nunca van a dejar de serlo, nunca van a poder acercarse a Dios. Pero en esa iglesia de Corintio tenían la sabiduría, a pesar de todos los problemas que había en Corinto,
pero permitían que la gente se acercara a Dios. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mejor que se ate, como que dice, un molino, una piedra de molino en el cuello, hacer de tropiezo para alguien. De acuerdo. Al final todos somos pecadores. Todos Así somos es. pecadores. Así que sería un poquito, ¿cómo se dice esa palabra? Como hipócrita de nosotros decir, a Dios no, pero a los demás sí. Como no, Sí. al final todos entonces estaríamos rechazados y no es el Exacto. punto. Dios nos ama a todos. Exactamente. Y algo también que tiene que ser parte de la educación, porque tenemos que tener esa educación, ¿va? Es tal vez no hacer chistes sobre las personas que tienen este tipo de comportamientos. Nuestro vocabulario, ¿verdad? Ya les decimos, como les ponemos como un nombre, ¿verdad? Y los taches, fulanito es tal, ¿verdad? Entonces, como congregación tenemos que mostrar ese amor a estas personas. En las escrituras también vemos que las cosas son ordenadas, ¿verdad? Y que los mismos apóstoles muestran una enseñanza de orden. Entonces esto también nos tiene que llevar a pensar de que estas personas que se acercan, que tienen este pecado que es tan notorio, si se acercan es porque desean dejar ese pecado afuera, quieren olvidarse y por tanto tienen que empezar a negarse y destruir ese pecado, despojándose de lo que el mundo les puso encima y quitándoselo para llegar ahí a, digamos, a ser homogéneos con las personas que quieren ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque es distinto que sea una persona que quisiera llegar a imponer su ideología externa y alterar entonces a la congregación. Entonces tenemos que ver si alguien está haciendo ese esfuerzo de que se acerca porque necesita ser transformado, el Espíritu lo está intentando inquietar en todo momento, entonces hay que aceptar a estas personas porque desean ser cambiadas. Ok, entonces, bajo esa premisa, la siguiente pregunta. ¿Está bien ser gay y creer en Jesús? Yo creo que lo primero que deberíamos de ayudar a definir un poquito más esta pregunta es creer. ¿Qué es creer, verdad? Porque soy pecador y creo, pero bueno, la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen bien blanco. ¿verdad? Entonces creer, como lo plantea la pregunta, es como de algo más intelectual, ¿verdad? Creer. Yo creo en Dios. ¿Cuántas personas dicen creer en Dios? Pero realmente el creer sabemos que bíblicamente va más allá que Dios, es decir, un nombre, Dios, Jesús. No, creer realmente es negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? La Biblia dice, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Entonces realmente no podemos ser, como dice, y me gusta mucho como lo dijo, está bien ser pecador y creer en Jesús. No podríamos, ¿verdad? No podríamos porque entonces no estoy creyendo como la palabra de Dios me dice. El creer implica un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón y dejar el pecado. Tenemos que cambiar esa palabra de creyente por seguidor, ¿verdad? Para que sigamos el niéguese. O discípulo. O discípulo. Tome su cruz y síganme. Eso es lo que dice en Así Mateo es. 16. Así es. Y es en esa secuencia. Con esta parte sí hay que tener cuidado con unas frases, ¿verdad? Que son bastante comunes en esta comunidad, ¿verdad? Que mencionan que el amor es amor, por ejemplo, o que vos sos bonito así como sos y así puedes venir. Realmente el término amor, el verdadero amor es Dios y así lo dice la palabra, ¿verdad? Dios es amor. Entonces, si alguien no conoce a Dios, realmente no conoce lo que es el verdadero amor, ¿verdad? Y entonces eso genera mucha confusión en la persona y creen que un deseo carnal es amor, ¿verdad? Entonces, sí es importante aclarar esa parte de que una vez que una persona cree en Dios y ama a Dios, o sea, ya no va a querer seguir viviendo en el mismo pecado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante eso y hay que tratar de desmentir, valga la redundancia, las mentiras que se dicen porque dicen que vos sos bonito así como sos. Y es cierto, los seres humanos tenemos cosas muy bonitas, pero a la vez Dios viene a renovar nuestras vidas, a cambiarnos. Entonces hay que tratar de desmentir esas cosas que el mundo dice, ¿verdad? No, y que a veces no solo se trata de la parte de ser gay, sino también los excesos que vienen con ese estilo de vida. ¿Y por qué vienen estos excesos? Porque al final hay un vacío que se quiere llenar. Y lo único que puede llenar ese vacío, en definitiva, es Dios. Así es. No importa la fiesta, las parejas, lo divertido, siempre al finalizar todo eso, llega ese momento de calma, de soledad, que aunque lo quieran rellenar con lo que sea, lastimosamente no lo van a lograr, porque tiene que ser Dios la única persona que vaya a llenar ese espacio. También, y yo creo que hay que recordar, ¿verdad?, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino que nos lleva al Padre, ¿verdad?, por su muerte, su resurrección. Pero también Él es la verdad. No puede haber amor si no hay verdad.
Así es. O sea, si no, todos vamos a seguir en el mismo pecado y vamos a quedar ahí precisamente siendo pecadores. Pero cuando aceptamos la verdad, eso es negarme a mí mismo. O sea, acepto lo que Dios dice acerca de mí. Yo pude haber sido alguien que creció, por decir un ejemplo, un mal ejemplo, golpeando a la esposa, ¿va? Porque tal vez vi eso en mi papá. Ojo, no lo vi en mi papá, ¿va? Solo pongo un ejemplo. Entonces, y digo, no, eso es normal. Dejar a la esposa como mapache, ¿va? Entonces, pero no puede ser, o sea. Pero cuando voy a la Biblia, tengo que tratarla como a vaso más frágil. Entonces, yo no puedo justificar mi conducta y tratar de interpretar la Biblia como a mí me conviene. Que eso es lo que ha sucedido con muchas iglesias que están surgiendo. Entonces, no aceptan la verdad de Dios, no se niegan a sí mismos y al no negarse a sí mismos no son discípulos de Jesús. Así es. Bueno, y en esta parte es muy importante también mencionar que todo pecado tiene consecuencias, ¿no? Y muchas veces se cree que este tipo de pecado no lo tiene, porque eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? ¿Y a quién le hago daño? Más no saben que lastimosamente hay un versículo que así lo menciona, ¿verdad? Y voy a parafrasear, que el que comete un pecado, en este contexto el pecado sexual, contra su propio cuerpo, que se está pecando, no sé, contra su propio cuerpo está dañando, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar que sí existe un daño físico, ¿verdad? Que muchas veces se ignora. ¿Por qué? Porque todas las partes de nuestro cuerpo fueron diseñadas para algo, ¿verdad? Así como el ojo tiene células fotorreceptoras que permiten vernos, ninguna otra parte del cuerpo lo puede hacer. Así como la lengua tiene papilas gustativas, ¿verdad? Que también permite que degustemos la comida. Todas las partes del cuerpo tienen su función. Entonces, ¿qué pasa con las personas en este contexto, ¿verdad? De los homosexuales que dejan el uso correcto, ¿verdad? De su cuerpo para satisfacer sus necesidades sexuales, ¿verdad? Y solo para mencionar algunos datos, ¿verdad? Y algunas consecuencias que sí podrían suceder, tenemos las consecuencias mecánicas, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que es el mayor riesgo de hemorroides, ¿verdad? Por la alta fricción que puede generar sangrado, puede generar mucho dolor, puede generar fisuras anales que también son cortes y que generan bastante dolor. Pueden generar también, han habido casos muy raros, pero sí han habido casos donde ha habido perforación incluso del intestino, sobre todo el recto, ¿verdad? Por las prácticas sexuales anales, como ya les mencioné. Y también una de las consecuencias más graves es la incontinencia fecal, puesto que el músculo que está alrededor del ano, ¿verdad? Está diseñado, ¿verdad? Para defecar, ¿no? Entonces este músculo se va estirando y pierde su función adecuada, ¿verdad? Entonces esas son consecuencias mecánicas que son exclusivas de, ¿verdad? No son exclusivas de las personas homosexuales, pero el porcentaje de personas homosexuales con estos problemas es mucho mayor que de personas heterosexuales. Entonces, ¿por qué? Porque no hay otra manera, ¿verdad?, de satisfacer sus necesidades sexuales. Y también la parte de las infecciones es muy importante. De hecho, también en 1980 estuvo ese estigma, ¿verdad?, social del VIH, ¿verdad?, que decían que los homosexuales, ¿verdad?, ¿por qué? Porque la mucosa rectal tiende a generar, porque es más delgada, ¿verdad?, es más fácil contraer VIH a través de la mucosa rectal que de otras mucosas, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante saber estos datos, ¿verdad? Porque por eso es que uno de los factores de riesgo para contraer VIH es ser homosexual. No es el único, pero es mucho más fácil, por lo que les mencioné, aparte de otras enfermedades como sífilis, clamidia, gonorrea, ¿verdad? Otras enfermedades que también se pueden transmitir. Y sí, cabe destacar también, por ejemplo, el VPH, que puede generar mayor riesgo de cáncer rectal, cáncer de ano, cáncer de periné y cáncer genital, ¿verdad? Entonces, sí existen consecuencias físicas, ¿verdad? Y también hay consecuencias emocionales, ¿verdad? Porque no sé si ustedes lo han visto, lo han notado, creo que hasta los estudios, ¿verdad? Son personas bastante promiscuas, ¿verdad? No tienen así como que una pareja estable, sino que están como que saltando y saltando, son inestables emocionalmente. Muy depresivas. Depresivas, hay bastante depresión, ¿verdad? Usan bastante la droga como un escape, ¿verdad? También de huir de los problemas que tienen, del rechazo. Porque hay rechazo, o sea, es cierto cuando ellos dicen, hay rechazo, no solamente afuera, en el mundo, sino que
como la pregunta nos hacían los muchachos, ¿verdad? También dentro de las congregaciones. Entonces realmente las consecuencias son devastadoras. Pueden ver un mundo tan hermoso afuera, ¿verdad? Esa promiscuidad, esa atracción sexual, pero detrás de esto hay es terrible, una serie de problemas tanto físicos como emocionales. No digamos cuando ya viene un cambio de sexo, ¿verdad? Que estas personas optan por las cirugías, ¿verdad? Que ya son cosas irreversibles, toman hormonas. Miren, eso estuve leyendo un documental la vez pasada de personas que empezaron a tomar esas hormonas, después se arrepintieron de tomar esas hormonas y no las podían dejar, ¿verdad? Es complejo, el daño en el cuerpo es devastador y no digamos emocionalmente. Por eso la tasa y el índice de suicidio en esta población homosexual o LGBTQ, ¿verdad? Es bastante grande. Yo quería ahondar en eso último que mencionaba. O sea, realmente las personas que están en esto pueden tener algo que les satisfaga de manera temporal, tratando de satisfacer algo que está en su interior. Pero la verdadera necesidad es una necesidad que solamente Dios puede llenar. Por eso recurren a estas otras cosas. Pero en esa vida tampoco encuentran satisfacción. Entonces tienen que probar drogas, tienen que vivir vidas promiscuas, tratan de vivir vidas lujosas también, o con ropa de marca, pero es todo vacío. Excesos, sí. Son excesos. Entonces, y quiero decir algo, o sea, las tasas de suicidio muchas veces se dicen es por el rechazo social, pero países tan avanzados, podríamos decir, en esta materia como Dinamarca, registra igual altas tasas de suicidio, porque el conflicto no es un conflicto externo, es interno, porque la persona no se llega a aceptar como es. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hay un amor que Dios nos enseña también a nosotros. Por eso cuidar nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Si alguien que está viendo este programa se identifica con estas situaciones y está perteneciendo a este grupo, en la iglesia podemos ayudar. Porque realmente, o sea, es Cristo la solución para el problema que él esté viviendo. Y él puede pasar un fin de semana en una fiesta y pasarla bien, pero el lunes que llega se siente vacío, se siente solo, se siente deprimido, se siente con los mismos problemas. Porque el conflicto realmente lo tiene él internamente con Dios. Pero cuando estamos en paz con Dios, va a tener paz en todo lo demás. Amén. También podemos ver que tenemos que permitir que la persona no se engañe, porque puede ser que existan congregaciones, inclusive en otros países, ¿verdad? O que empiecen a surgir, qué sé yo, en el país, que lo acepten directamente, mezclando el pecado con con el cristianismo, con Cristo. Pero no se engañe, porque la misma escritura nos dice en Santiago 1, si no me equivoco, que Dios no tienta a nadie, es decir, a usted no le va a meter esas oportunidades de que, pero es que Dios me pone estas oportunidades. O así soy yo. También digamos que así soy yo y la escritura no es cierto, no dice eso, pero está en Levítico, dice si alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación es. Entonces en este caso la escritura sí lo indica específicamente, ¿verdad? No hay duda con este pecado, porque podemos encontrar infinidad de pecados. Todos somos pecadores, todos intentamos suprimirlos y pedirle la gracia a Dios para que nos transforme y evitemos esa planificación de estar pensando en esos pecados repetibles, ¿verdad? Porque errores y tropiezos pueden existir. Dios sabe que somos imperfectos. Amén. Entonces solo hay que estar conscientes de que la escritura sí apunta que este es un pecado. Así es. Y que ese pecado lo tenemos que evitar. Así es. No, y que si yo creo en Dios, creo en Dios. Amén. Y no solo es un creer superficial, es un creer que se va a notar, ¿verdad? Porque va a ser, yo creo inicialmente, pero luego le sigo creyendo en su palabra en un 100%, como decía el pastor, no en las partes que a mí me convienen. Y ojo, la Biblia nos habla que en los tiempos finales va a haber mucha confusión. Estamos viendo iglesias, y como lo decía Osito, vienen a incorporar una persona con el hábito de colores, diciendo que es una persona, un cura, y diciendo en el púlpito que está buscando a ver cuál es su nombre de drag, por ejemplo, y la gente se engaña y dice, claro, yo quiero creer en Dios y ahí está mi respuesta, aquí voy a venir, pero lo único que estamos viendo es que el enemigo se ha metido a confundirnos, y esto es bíblico y tenemos que tener mucho cuidado,
porque quieras o no, estamos en los tiempos finales, aunque la gente lo quiera negar, y no tenemos que esperar mañana. Y para las personas jóvenes sí es en especial motivarlos, si no han, aunque tengan estos sentimientos, si no han llegado a tener alguna acción, es mejor pararlo. Hablaba al inicio, los niños 21 años para abajo, el cerebro no está bien desarrollado, y es mejor evitar a tener que tener un pasado en su mente, una carga emocional de todo lo que hice, y que ahora ya Dios me cambió, pero ese remordimiento, ¿verdad?, de todo lo que hice. Entonces es mejor frenar, parar y evitar llegar a esos extremos donde son cosas que se vuelven a arrepentir del resto de su vida. Así es. Si usted nos está viendo, y como mencionaba Elenita, y en su interior está esa ambigüedad, ¿verdad? O algunos dirán, no, yo así nací. Yo desde que tengo uso de razón, a mí me gustan los vestidos, me gustan las niñas, o al revés, me gustan las niñas y es una mujer. Entonces, y usted se vale de eso. Entonces, pero recuerde lo que la palabra nos dice, que Dios creó un hombre y creó una mujer, ¿verdad? Y eso fue lo que estableció Dios. Desde ahí partamos que realmente no es algo que le agrada a Dios. Entonces, otra cosa, busque, si usted tiene esa como confusión, busque el programa de identidad de género. Se va a dar cuenta que posiblemente usted tuvo algo en su niñez, quizás fue abusado, quizás no tuvo a su mamá, quizás no tuvo a su papá, o quizás se crió con su abuela. Algo tuvo que haber pasado en su entorno para que usted quizás, desde que tiene uso de memoria, porque desde que está pequeño tuvo una falta en casa. Entonces, no es que nació así. La Biblia no nos enseña que Dios hizo a hombre y hizo mujer y nos hizo perfectos a imagen y semejanza. Es como un alcohólico. El alcohólico le va a decir, no, yo no soy alcohólico. No, yo no soy alcohólico. Hay negación. ¿Verdad? Hay negación, es una negación, yo no soy alcohólico. Hasta que llega al punto, no, sí, soy alcohólico, va a los alcohólicos anónimos, ¿verdad? O va a una iglesia, llega al punto, no, sí, tengo problemas con el alcohol. Entonces, es importante que no se niegue, no se cierre en decir, no, yo así soy, así nací. Sino, descubra realmente qué es lo que pasó y que el Señor, ¿verdad? Dice el Señor que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y eso es lo bonito del Señor. Como dice Elenita, si usted, joven, que nos está viendo, no ha llegado al punto de tener una relación sexual, tal vez tiene una atracción, es mucho más fácil que ya caer en un proceso donde ya va a entrar, que ya todo el mundo sabe que tiene un problema así, y va a caer en una señalación y va a tener que lidiar no solamente con la presión social, sino que con enfermedades y con muchas otras cosas. Sí, y también no olvidemos de que usted no es el único. Es decir, existe un argumento que se llama el argumento metamorfológico, que dice que hay millones de personas en el mundo que han sido transformados por Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, no es la única persona que está batallando con esto, no será la única, y tampoco será la única que no pueda, o sea, tiene que salir usted de ahí, y hay testimonios que lo respaldan. Y ojo, o sea, todos batallamos. Todos. Claro, cada quien batalla con algo diferente. Claro. De hecho, aún el apóstol Pablo decía que tenía un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué es, pero que él rogaba a Dios que se lo quitara. Entonces, lo que queremos decir es, sí, o sea, hay una solución en Cristo, pero se ocupa un corazón dispuesto. Retomando un poco lo que mencionaba Elena y José, Pablo le recomendaba a Timoteo que cuidara de la doctrina, porque si cuidando de la doctrina podía salvarse él y salvar a los demás. O sea, la doctrina bíblica cristiana es importante. Si alguien la tergiversa, realmente puede estar enseñando algo que sea falso, y usted se está fundando sobre la arena, no sobre la roca. La última pregunta que nos hacen va un poco relacionada con esto que hemos estado hablando, que es, ¿qué se puede hacer para que alguien que está luchando con el homosexualismo se sienta cómodo en los cultos? Parafraseando un poquito, ¿qué puede hacer para no sentirse rechazado ni juzgado? Hablando de alguien que está luchando, ¿verdad? Ese es el punto focal. Algo que yo creo que puede hacer es seguir la frase de Mateo 16, ¿verdad? Este versículo nos dice un orden específico, pero estoy separando ahorita el argumento de comodidad, porque tenemos que explorar de qué se trata, ¿verdad? Pero en Mateo 16 el orden es, primero tiene que comenzar negándose a sí mismo, ¿no? El último paso es seguir a Cristo. El primero, porque esa comodidad, hay una comodidad en uno, ¿verdad? Entonces se siente incómodo, pero es que no se ha negado. Usted está siguiendo tal vez los pasos en desorden. Entonces, niéguese, cargue con su problema, ¿verdad? Tome su cruz y después siga a Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque Él es Dios mismo que vino a redimirlo a usted por los pecados. Entonces, en ese orden, ese es un consejo que la misma Escritura, que Dios mismo
le está dando a todo ser humano. Sí, yo quisiera tal vez esta pregunta hablarla de varios ángulos. Uno, que no se sienta juzgado ni rechazado hablando de lo que los demás podemos hacer por esa persona. Otra, no sentirse juzgado desde el punto de vista de la prédica que se está dando, también creo que es otro ángulo. Y lo otro también, lo que la misma persona siente sobre sí misma también. O sea, digamos, quiero hablar primero cómo podemos ayudar los demás. Y yo creo que ahí es, volviendo a una de las preguntas que respondíamos, o sea, no rechazar a nadie, saludar a las personas, darles un abrazo si acaso. Entonces, no hacerlos a un lado, no exponerlo, ¿va? No, mira, o estar murmurando detrás de ellos, tampoco. O sea, o como mencionaba Susan, creo que hablaba de no hacer palabras, no usar palabras así despectivas, ofensivas también. Yo creo que esas son de las maneras que nosotros podemos trabajar, o sea, como congregación. No sé si alguien quiere comentar sobre eso también. Primero veamos ese ángulo, luego veamos también qué tiene que hacer la persona también, porque la persona creo que tiene que hacer algo. El principal. Sí. Exacto. De acuerdo. La persona, yo creo que en ese entorno podríamos estar haciendo el esfuerzo de como congregación repararnos a nosotros mismos frente al comportamiento con nosotros, pero la persona también puede estar cargando con todo digamos, con todo un montón de cosas psicológicas que aún así lo siguen atormentando. Entonces, de alguna manera, digamos, la persona podría estar viendo, percibiendo, sintiendo cosas que no necesariamente están ahí. Entonces, tenemos que ver que se va a enfrentar a esa situación. Entonces, tiene que, al ver que la congregación hace su esfuerzo, él tiene que hacer su esfuerzo, él o ella, y en todo caso, permanecer. Porque algo que tiene el cristiano es que es llegar hasta el final, no es a medias. Así. Es el que persevere y al final él será salvo, ¿verdad? Entonces es hasta el final, no es que lo intenté y no pude, fíjese, porque esa es una semilla que llegó, pero se derrumbó por las fuerzas externas. Tiene que caer en una tierra fértil y esa parábola es que usted es esa tierra, usted es la macetera. Si usted no se limpia a usted mismo, no se prepara para que esa semilla caiga y florezca bien, entonces hay un trabajo que hay que hacer en usted. Hay otro que es en el entorno, ¿verdad? Que el resto no sea tropiezo para usted. Entonces es un conjunto de elementos en ese primer caso. Algo importante también es en cuanto a las autoridades espirituales dentro de una congregación. Miren, una de las razones fuertes que nos motivó a hacer este programa es educar, ¿verdad? Educar a los hermanos de la iglesia, a las congregaciones de esto, porque lo hemos visto los comentarios de los muchachos que se sienten que hay un rechazo. Entonces, como autoridades espirituales dentro de la congregación tenemos que enseñarle a las personas a amar, sin duda, como hablábamos hace algunos días, ¿verdad? No es lo mismo porque usted llega a una persona que tal vez tiene un problema de que roba, por ejemplo, pero como usted no ve aquí que llega con un rótulo que dice ladrón, ¿verdad? Entonces no lo trata mal, o sea, usted lo trajo y deja su cartera ahí y cheque. Sí, o sea, usted no tiene ni la Biblia encuentra. Ni la Biblia va a encontrar, sí. O llega una persona como decía Elenita, un violador, ¿verdad? Si usted supiera que está a la par de una, entonces, y tiene un tag aquí que dice violador, usted no se va a querer sentar. Sí. El problema es que estas personas tienden a tener alguna forma de comportarse que es notoria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que educar como pastores, como líderes espirituales a la congregación de que debemos amar a estas personas, enseñarles a buscar ayuda también, ¿verdad? Acercarnos, que encuentren esa confianza para que puedan buscar esa ayuda. Y esa parte educativa es muy importante para que ellos no sientan ese rechazo en cuanto a esta pregunta. Sí, porque es bastante común, bueno, yo lo he escuchado, lo he visto, que muchas de las personas que actualmente deciden tener una vida así, ¿verdad? Y que estuvieron en la iglesia, que crecieron en la iglesia, la principal razón por la cual la abandonan es porque los criticaron, porque los rechazaron, porque les dijeron que se iban al infierno. Y, o sea, no se predica con el ejemplo, o sea, nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí hay que saber decir las cosas, no es que vamos a enmascarar y vamos a pintar bien bonito o algo, ¿verdad? Porque no es así, o sea, ese no es el punto, sino que es de saber decir la verdad, pero saber decirla con respeto, con amor, así como Dios lo enseña, ¿verdad? A través de la palabra. Sí. No, y algo que para mí es bien importante resaltar es que tiene que ser, si yo lucho es una lucha activa, ¿verdad? No una lucha pasiva. Sí, yo estoy luchando. Sí,
Pero el sábado. El sábado. De lunes a Pero viernes. la lucha. me invitaron a una fiesta, entonces será mañana. Sí, mañana. O el lunes. Ah, no, el lunes no, porque voy a salir con aquel chavo que me pareció. No, entonces, no. Tiene que ser una lucha decisiva. Una Es decisión. como la Así persona es. que quiere perder peso. Claro. Si es Así es. tibio, va a llevarse toda la vida luchando con el sobrepeso y la obesidad y nunca va a bajar de peso. Igual con esto, tiene que ser una lucha donde yo diga, ok, he identificado esta situación, creo en Dios, Así es. no le agrada a Dios Amén. y yo Exacto. tengo que hacer algo al respecto. Exacto. Si yo Correcto. quiero tener una vida plena, si yo quiero lograr ser una persona que logre Agradable a Dios. encontrar mi propósito en Dios, Así es. desarrollar mi propósito en Dios, primero tengo que luchar con esto. Y lo mismo va a aplicar a la persona que es adicta a la pornografía, a la Así es. persona que es adicta a la mentira. Esto aplica para todos los pecados. Claro. Como decía, todos tenemos algo en lo que tenemos que trabajar. Solo que en este caso estamos hablando de los homosexuales, por Así eso es. hablamos en esta. Pero esta lucha tiene que ser activa. No puede ser voy a luchar, pero me voy a vestir de manera exagerada. Ah, claro. O voy a tener toda mi vida llena de excesos, pero voy a intentar mejorar. No, al final tiene que ser una Así lucha es. activa y yo los motivo a eso. Si ya decidió que lo va a hacer, tiene que ser algo que hasta que lo logre. Así es. No puede ser tibio, porque si no va a pasar toda la vida frustrado, ni aquí ni allá. Y eso no va a traer nada de felicidad. Así es. Sí, yo creo que hemos hablado, el comportamiento de la congregación, De la tiene que ser un congregación. comportamiento maduro. Así es. Otro es la persona, como bien mencionaba José también. Creo que también la persona algo que puede aportar en todo esto, para no sentirse así, es también, tal vez hay una forma de vestirse de manera adecuada cuando uno va a una iglesia. Entonces también eso, o formas de comportarse, ¿va? Y eso cualquiera, ¿va? O sea, Todos. todos. O sea, Sí. si llega alguien con un niño que anda brincando de arriba para abajo, o sea, no, o sea, lo sugieres, lo van a poner en orden. Entonces, y eso no es juzgarlo, es que hay una forma de comportarnos también en ciertos lugares. Así Y eso hay que saber respetarlo también. Entonces, yo creo que esas dos áreas, uno, tanto la congregación como tanto la persona, tienen algo que poner. Ahora, quiero que hablemos de la prédica. Sí. Ajá, ¿qué hay con las prédicas? ¿Qué piensan ahí? Es que las prédicas, lastimosamente, todo lo que no entendemos, y yo creo que tenemos nociones del homosexualismo, pero obviamente si no lo somos, no lo podemos conocer a profundidad. Ujú. Y como bien lo decía, a veces la autoestima dijo tal cosa, es que fue por mí. Sí. Es que es para ¿Quién mí. le dijo al pastor? Y es que él me Sí, odia. es cierto. No es que Dios me odia Sí. porque él lo dijo. No, a veces son susceptibilidades que yo ya tengo. Sí. Una mirada que hizo, tal vez ni era con uno, tal vez la persona estaba que le dolía el ojo y "Ay, me está viendo mal, es que es por mí, es que yo". Y no, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios también eso, ¿verdad? Por que eso, Dios vaya. por eso quiero tocar el Sí. punto, porque ¿se acuerdan de David y Betsabé? Cuando el profeta Natán va a confrontar a David, se lo confrontó directamente. Tú eres ese hombre, el que ha pecado. O sea, el Espíritu Santo va a hablar y va a confrontar, porque nos ama. Así es. O sea, Él va a confrontar. Y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Así es. Entonces, ya ahí depende de nosotros si aceptamos o no. De acuerdo. O Así sea, es. pero a mí, cuando yo iba las primeras veces a la iglesia, era de los que pasaba todos los días al frente. Porque siempre tenía algo dijo el pastor que, ni modo, me toca otra Sí, vez. es cierto. En esa parte de aceptar o no, yo creo que lo podemos relacionar con la libertad, ¿verdad? La libertad que tiene la persona de elegir. Piense usted por qué Satanás, Lucifer, estando tan cerca de Dios, pudo elegir el mal. Porque Judas, estando tan cerca de Jesús, pudo elegir el mal. Hay un decreto donde Dios permite, es permisivo, que la persona decida si quiere estar cerca o quiere estar lejos. Así es. Entonces, usted no puede salir corriendo porque la palabra le estuvo hablando, porque el pastor fue elegido para que Dios le hablara a usted en ese momento. No puede salir corriendo, tiene que afrontar, porque es una lucha de usted con un Exacto. pecado que está cargándose en su carne. Y tiene que entender que la carne, por el concepto de la epitimia, lucha en una dirección, hay una concupiscencia en una dirección, Cierto. y el espíritu ve en otro. Y si ese cuerpo que ve en una dirección tiene una debilidad espiritual, ¿verdad? No tiene un fortalecimiento espiritual, piense como que fuera un músculo. Entonces simplemente no va a poder luchar y le hace más fácil el trabajo al diablo para que vaya en la dirección opuesta. Entonces es una suma de factores, Y- tanto intelectuales
como voluntarios. Hay una libertad. Y algo importante es no se sienta solo en esto, no se sienta solo. ¿A cuántos de los que estamos aquí muchas veces no nos sentimos como que nos tiran una pedrada cuando está predicando el pastor y digo, ay, usted, ay, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Alguien le dijo al pastor, ¿verdad? O usted se siente así incómodo quizás por varias semanas porque usted sabe que hay algo en usted que tiene que cambiar. Eso es la palabra de Dios, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, no se sienta así como que solo usted es el señalado. No, todos vamos allá a escuchar la palabra de Dios y nos sentimos así confrontados, ¿verdad? Sí. Y lo importante es tomar esa decisión de, Señor, aquí estoy para cambiar. Gracias por esa palabra que me estás dando, porque dice que el padre que ama a su hijo disciplina. Entonces, la disciplina al principio dice que no es ¿qué? Causa de gozo. Exacto, no es causa de gozo, que alegría me estás disciplinando, ¿verdad? No, a nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta. Entonces creo que no se sienta solo, no se sienta señalado por la palabra de Dios, no, siéntase amado, siéntase privilegiado, porque Jesús vino a dar su vida por usted, ¿verdad? Y para que usted pudiese tener una vida en abundancia, distinta. Quizás usted está pensando que eso es imposible. Pero dice la palabra de Dios que lo que es imposible para el hombre es posible. Es más que posible. Recordaba ahorita aquel pasaje de la mujer adúltera, cuando le iban a apedrear, pues. Entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Así es. Todos estamos llenos de pecados, pues. Así es. Entonces ninguno. Pero ¿qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Entonces yo tampoco. Ajá, entonces yo tampoco. Vete y no peques más. O sea, esa es la nueva vida en Cristo. Así Por es. eso creer, o sea, ser cristiano y estar en el mismo pecado no es. O sea, Jesús dice, vete y no peques más. Él no nos juzga, Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Pero claro, depende de nosotros aceptar ese regalo precioso. Y algo importante, antes que se me olvide, es que los pecados sexuales, cualquiera que sea, adulterio, fornicación, homosexual, cualquier tipo de pecado, la palabra de Dios es clara y nos dice que tenemos que, ¿qué? Que huir de ese pecado. Eso es importante. Eso es importantísimo, ¿verdad? El hecho de que usted no esté jugando ahí con el pecadito. Yo lo resisto. No. Usted tiene que huir literalmente. Lo mismo si usted tiene su esposo, su esposa, ahí le están mandando un mensajito, un chico guapo por ahí, ¿verdad? Y usted, ay, no. Huya de eso. Lo mismo el homosexualismo, ¿verdad? Si usted siente y usted sabe y la palabra lo está confrontando, no juegue con que ya yo puedo, no. Huya, literalmente huir es peinarse la tusa, no asomarse nada, para nada. Entonces, los pecados sexuales, cualquiera sea su índole, la palabra de Dios nos llama a que debemos de huir de ellos, ¿verdad? Así es. Y recordando esta parte, el título del programa, ¿verdad? Orgullo y prejuicio. El orgullo es un pecado muy difícil. Y no solo aplica para la parte espiritual en la cual Dios nos confronta a nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Porque recordemos, si Dios no nos amara, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Pero por eso es que está la palabra de Dios para instruirnos a nosotros. Pero aplica para la vida en general. Una persona que es orgullosa no es una persona que es abierta al cambio. Entonces una persona que le va mal en el trabajo, le va mal con los amigos, le va mal en la familia, ¿por qué? Porque nunca está abierta al cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona orgullosa en este contexto? Se deja guiar por sus deseos carnales y creen que Dios lo que vino a hacer es a juzgarlo de que va a ir al infierno, pero Dios lo que quiere hacer a través de su Hijo es salvarnos. Es totalmente lo opuesto. Y ese es el verdadero amor que muchas personas lastimosamente no ven por el orgullo que hay en su corazón. Y es por eso que esta parte es bien importante, ¿verdad? El Pride Month, o sea, es el mes del orgullo. Se sienten orgullosos de su inmoralidad sexual y eso es lo que hace que ellos nunca acepten su error. Claro, no hay que dejarse engañar. El mundo le va a dar muchas mentiras, va a engañarlo, le va a querer dar muchas cosas que le quieren llenar, pero al final no lo van a llenar. Yo le motivo que si usted tiene ahí una cosita que dice, yo debería ir a la iglesia, denle una oportunidad. Nosotros lo invitamos a que pueda ir a Unife. No va a encontrar gente perfecta, porque nadie es perfecto. Va a encontrar gente igual que usted, luchando con algo difícil, pero Dios le ama. Y porque le ama es que lo confronta, ¿verdad? Amén. Lo confronta así también a todos nosotros. Pero lo más importante es recordar, somos hechos a imagen de Dios. Amén. Dios quiere estar cerca de usted, pero Dios no lo va a obligar. Es usted el que tiene que acercarse, es usted el que tiene que creer y decidir día a día que Dios es el que le va
a lograr llenar esos vacíos, ¿verdad? Al final solamente, y lo hemos dicho, solamente Dios. Si alguien en la iglesia pues lo ha herido, recuerde que todos somos igual pecadores y luchamos, así que le motivo nuevamente a que vaya, que regrese a la iglesia, sea Unifeo a la iglesia que usted haya asistido anteriormente, pero lo importante es que se congregue. Solamente así podemos en realidad, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, es como podemos en realidad lograr un cambio, ¿verdad? No se llegue de esa mentira de no, yo en la casa puedo ser cristiano y creer en Dios. No, es con la convivencia, es con escuchar, el oír, el leer la palabra de Dios que en realidad se logra crecer. Amén. Es así como concluimos con el programa de hoy. Falta algo. Y ¿Qué falta? hay spoilers. Sí, falta algo. Nos vamos a ir a ver el video para el siguiente programa. Excelente, es un excelente tema, ¿verdad? Cuenta regresiva. Ahora vamos a estar hablando acerca de los últimos tiempos. Pastor, a usted le encanta ese tema. ¿Será que vamos a tener de invitado al pastor siempre? Tal vez. No, un tema súper interesante. ¿Qué piensan? Sí, es algo necesario porque es parte de la escritura, es parte de las promesas de Dios y hay toda una ciencia escatológica que contiene esa información. Así es, súper. Creo que hay, ¿cuántos libros? 66 libros en la Biblia, de los cuales 64 hablan de los últimos tiempos. Bueno, entonces no nos perdamos el próximo programa. Interesante. Sí. Y pues bueno, hoy sí, ¿verdad, Elenita? Hoy sí, quedamos despedidos. Quedamos despedidos. Con la invitación abierta para el próximo programa. No se lo vaya a perder. Bendiciones. Bye, bye. Adiós. Yes. Ay. Pucha, yo miraba a José ahí que no le pintaba el lápiz. Un poco. Casi no se le nota, casi no se le nota. Pero no, va a estar interesante. Sí. Así es. Así que. Y ahora. Vamos, pues 5, 4, 3, 2. Él tenía que hablar, no tenía que hablar. Es que no puede hablar, ¿eh? Se va a reír. Y yo, 4, 3, 2. Óigame, pero qué interesante va a estar ese programa, ¿verdad? Pastora, Ella se rió. Yo intenté y ella se rió. Usted intentó. Pablo, venga, hagamos el cierre. No, ahí estuve. Sí. Y es porque está llorando y ahora va a estar en la misa. Ahora, pero tenemos que decir, aunque sea Dios, porque ¿cómo voy a hacer?